Alumnos, siguiendo con estas clases virtuales en el curso de lenguaje, no sigan antes a la distancia, pues espero estén practicando en casita esa ficha que se les ha entregado y bueno, seguimos con las clases ya programadas. El tema de hoy día es sobre la morfología, que es una rama de la lingüística. Entonces, por definición, ¿qué cosa entendemos nosotros? Primero que nada, todas las lenguas poseen un sistema complejo que es estudiado por la gramática, desde las unidades menores de la palabra hasta las funciones que ésta desempeña. Por ello, hablar de gramática es hablar de morfología y sintaxis. Entonces, desde esa óptica, la morfología es parte de la gramática y su tarea es analizar los elementos constitutivos de las palabras denominados morfemas. A partir de este análisis, clasifica estas palabras en categorías funcionales. Entonces, estamos hablando de sustantivos, estamos hablando de adjetivos, pronombres, verbos, determinantes, adverbios, conjunción, preposición, o sea, las categorías gramaticales que ustedes y nosotros conocemos, pues, ¿no? De eso trata la morfología. Y básicamente, hablar de morfología es hablar de la palabra, eso también lo saben. Entonces la palabra, al expresarla, la palabra en su estructura, la palabra en su significado. Entonces la palabra fonológicamente puede ser expresada entre pausas y ser aislada con facilidad. Morfológicamente es una unidad conformada básicamente por una raíz, que es el lexema, o el núcleo también, y en ocasiones con morfemas. Y semánticamente va a poseer un contenido conceptual o de significado. Por ello, vamos a ver la clasificación de las palabras. O sea, las palabras pueden ser monomorfemáticas o polimonomorfemáticas. Cuando hablamos de palabras monomorfemáticas, hablamos que solamente está estructurado por un solo morfema. Llámese morfema como una unidad, pues mínima, de la palabra. Entonces, esa unidad mínima de la palabra, en este caso puede ser un lexema, o sea, una raíz o un núcleo, ¿cierto? Mientras que las polimonomorfemáticas, ahí sí hablamos ya de más morfemas. Si tenemos, por ejemplo, pan, en polimonomorfemáticas tendremos panes. Y si vemos en este caso al lexema, que es pan, que ustedes lo saben muy bien, chicos, ¿qué se está agregando? Sencillamente el otro elemento que sería pues el sufijo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de esta clasificación de las palabras. Por ello, vamos a ver qué es la unidad mínima, porque en este caso la morfología tiene una unidad mínima que es el morfema. Entonces ya se dijo, ¿verdad? Es la unidad mínima morfológica. En otras palabras, una parte de la palabra que contiene significado. Se va a manifestar a través de los morfos. Esto es un fonema o una secuencia de ellos. Los morfemas integran la primera articulación del lenguaje. ¿Se acuerdan cuando hemos trabajado pues, en las características, ¿no?, del signo? En lo que es el mismo lenguaje, unas características, biarticulado, pues ahí está la primera articulación. Y si nosotros lo queremos de repente asociar con lo que es el signo lingüístico, podemos decir que el morfo es el significante y el morfema es el significado. En el ejemplo que tenemos a continuación, tenemos morfo, que es la representación del morfema, y el morfema, que son los conceptos básicos. Entonces, la palabra marineras, ¿qué hacemos? En lo que se refiere al morfo, lo vamos a separar, ¿cierto? Entonces, al separar, nos da mar, que es porción de agua, in, que significa dentro de, er, que es un oficio, que significa oficio, y a, género femenino, y para terminar la S, que es el número plural, o sea, nos indica el plural. Por ende, si nos damos cuenta, la mínima unidad, ¿cierto? Nosotros lo conocemos como morfemas. Y esa mínima unidad, como vemos ahí, siempre va a tener un significado.
sea, la mayoría de veces, bueno, porque ya más adelante vamos a ver una unidad que carece de significado. ¿Sí? Seguimos hablando de lo que son morfemas. Tenemos morfemas libres. Los morfemas libres pueden aparecer aisladamente en el habla. Y básicamente el hablar de morfemas libres es hablar de la palabra que no proviene de otra, pues. ¿No? Ahí tú puedes agregar sustantivos, adjetivos, adverbios, o sea, cualquier palabra que no provenga de otra. Mientras que los morfemas ligados sí van a provenir, pero para que se dé eso, se van a usar prefijos o sufijos. En este caso, se le va, como dice ahí, ligados, ¿no? Se le va a agregar, está uniéndose a lo que son los morfemas libres. Eso es básicamente una diferencia entre lo que son morfemas libres y morfemas ligados. Entonces, otra vez, para que no se olviden y no se confundan, los morfemas libres pueden existir independientemente. Ahí lo vemos en los ejemplos. Mientras que los morfemas ligados solo existen, ¿sí? Valga la aclaración, solo existen si están unidos con otros. Y básicamente lo que se emplean son los prefijos y los sufijos. Vamos a ver las clases de morfemas. Son dos: los morfemas lexicales y los morfemas gramaticales. Ahora, hay una aclaración aquí, ¿verdad? Generalmente cuando hablamos de morfemas siempre nos referimos a lo que es este de aquí, el punto número 2, que es gramatical, porque pues ahí vamos a hablar de lo que son prefijos, sufijos, infijos. En cambio, el lexical lo tomamos netamente como la raíz o el extremo, el núcleo de la palabra. Entonces, hago esto para que se pueda entender y diferenciar, y veces en exámenes, en concursos, viene así. Pero si es que te van a hablar de un todo, obviamente también la raíz entra dentro de la clasificación de morfemas lexicales. Y bueno, en el criterio tradicional, pues uno lo conoce como que raíz y afijo. La raíz, el núcleo o la parte más importante de la palabra, y los afijos, nada más y nada menos que los prefijos, infijos y sufijos. Pero en el criterio, como sigo explicando, en el criterio estructural, ya no se olviden, entra todo, chicos, ¿ah? Por favor, no confundirse, ¿ya? Entonces, hablar de lo que es el morfema lexical, también no se olviden, llamado núcleo, lexemo raíz, soporta, dice, toda la significación de la palabra, pues, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a encontrar en el primer ejemplo, ya seguramente lo han determinado ustedes, ¿no? El eczema, mes, encantaremos, ita, bueno, es el sufijo no diminutivo, cantaremos, can, de canto, el otro sufijo, indica una acción, tenemos otro sufijo más que se agrega, en deslealtad tenemos el núcleo, raíz, leal, y está rodeado de un prefijo y de otro sufijo. Eso es en cuanto al lexical. Cuando hablamos de morfemas gramaticales, estamos diciendo, en este caso nos referimos, mejor dicho, de las unidades que van a acompañar a ese morfema lexical. Entonces ahí vamos a hablar de lo que son los otros elementos que tienen, la mayoría tiene significado. En este caso, ¿cuál sería el morfema gramatical? ¿Ya lo vieron? Claro, os, ¿no? Ahí tenemos un flexivo de género y número. En la otra palabra llamaremos, ¿cuál sería el aporte después del morfema lexical? O sea, primero, llamar, ¿no? Haremos. Y también está ese sufijo con lo que es un flexivo más adelante, ¿verdad? Eso lo vamos a ver posteriormente. Y en panera, el sufijo, pues. Muy bien. Entonces, vemos la diferencia entre lo que es el morfema lexical y el morfema gramatical. Dentro de esa clasificación de morfema gramatical, tenemos el morfema flexivo. El morfema flexivo, en este caso,
van a aportar valores, como sería. Esos valores van a ser no más conocidos que los accidentes gramaticales. Y eso se va a clasificar en dos grupitos, los simples y los amalgamas. Cuando hablamos de morfema flexivo simple, estamos hablando que esa palabra, ese término, solo va a presentar un género y un número. En este caso, decimos amigos, ¿cierto? ¿Cuál es el lexema? Amiga. ¿Y cuál es el elemento que se está agregando? O sea, el simple, la O y la S. Ese es el flexivo, de género y de número. Y si nosotros lo relacionamos con lo que está dentro de la definición de morfología, estamos hablando ahí de un sustantivo. Entonces, generalmente, simples, si trabajamos género y número, las categorías gramaticales que tienen género y número, digamos, son más usadas, sustantivos y adjetivos, ¿verdad? No nos olvidemos. Y las amalgamas, en este caso, hablamos netamente de un verbo conjugado, pues, ¿no? La raíz de canto, cant, ahí pues tenemos el otro elemento, ¿verdad? Que es el agregado que nos indica cantó. Este agregado tiene todos estos valores que vamos a ver acá. O sea, si en este caso, en qué número está, en qué persona está y en qué tiempo está. ¿Cierto? Porque ese morfema flexivo es el aporte que nos dan, el significado que nos dan y que nosotros vamos a tener en cuenta para conocer pues la palabra. Entonces, otra clase también sería los morfemas derivados. Ya se explicó, lo que son morfemas flexivos. Ahora, los morfemas derivados en este caso, dice que son aquellos que al anexarse a la raíz, que permite la generación de una nueva palabra. Y esa generación de una nueva palabra se va a llevar a cabo gracias aquí a los prefijos, los sufijos y los infijos. Y ahí es donde yo a ustedes les explicaba. O sea, la mayoría de morfemas tienen un significado. La mayoría. Pero por ahí hay uno que carece de significado y que en este caso sería incluido para que tenga un sentido adecuado o de un sentido, adecuado a la palabra. Ese es el fin primeramente. Su función, su finalidad, que ahorita le voy a explicar cuál de ellos es. Entonces, los morfemas derivativos se van a clasificar, decía, prefijos. El prefijo sabemos nosotros que siempre va antes de la raíz de la palabra. En este caso, si tenemos como raíz céfalo, el prefijo automáticamente será a. ¿Y qué nos indica esa a? Nos indica que no, ¿verdad? No tiene cabeza, céfalo, pues. ¿Cierto? Muy bien. Luego vamos a ver la otra parte, que dice rehacer. Y en el caso de rehacer, ¿qué nos indica? Primero, la raíz hacer, o en este caso ac, el sufijo er, y aquí nos indica, nos fijamos, nos centramos en lo que es el prefijo básicamente, ¿sí? Vamos a corregir aquí un ratito, chicos. Vamos a borrar acá, muy bien. Y hacemos otra vez la corrección, ¿cierto? Ya, el prefijo que nos interesa es re. ¿Y re qué significa? Volver a hacer algo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. Luego, los sufijos. El sufijo va después de la raíz. En amante ya sabemos cuál es la raíz, ¿cierto? Por ende, ¿cuál será el sufijo? Ante, que sirve para formar adjetivos, pues, ¿no? Ya por el momento no nos interesa la raíz porque ya lo conocemos. En peruano, ¿cuál sería el sufijo? Ano, que indica un gentilicio, ¿no? Muy bien. Los infijos. Si estos dos básicamente tienen un significado, este elemento que vemos aquí no tiene significado. Simplemente se va a acuñar, se va a incluir para que, al contrario, dé un significado, pero en su totalidad, o sea, en toda la palabra. Más no propiamente tiene un significado, como si lo tiene el prefijo o el sufijo. En cafetín, por ejemplo, la raíz sabemos cuál es, el café, claro. Vamos a hacerlo por partes, ¿ya? Para entendernos. Entonces, ya, café es la raíz. El sufijo, en el caso del sufijo sería
in, ¿verdad? Vamos a ponerle sufijo in. Ahora, ese sufijo in tiene un valor, pues, ¿no? Que está relacionado con la raíz, o sea, con el café, ¿ya? Ahora, nosotros no podemos decir cafeín, sería pues una cacofonía, ¿no? Cafeín. No se puede decir cafeín, pero sí se puede decir cafetín. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Agregar, incluir. Por ende, el infijo es la T. ¿Sí? Miren, por favor. En dormilón, ¿cuál sería, en este caso, la raíz? Ya sabemos cuál es la raíz, ¿no? Dormilón, ¿de qué viene? De dormir, ¿cierto? Ya. Vamos primero por partes. Ya la raíz, si de dormir, hasta dorm, ¿no? Ahora, vamos con el sufijo. ¿Cuál es el sufijo? On, que significa aumentativo, pues on, zapatón, mansión, ya, etc. Entonces, eso significa aumentativo. ¿Y cuál sería el infijo? Porque no va a ser dormón. No existe la palabra dormón. Y reitero, sería una cacofonía si nosotros decimos dormón. Por ende, aquí, o el il, mejor dicho, sería el infijo. Ahora, un detalle para que tú puedas diferenciar, un sufijo de un infijo. Por ahí me decía un alumno, no, profe, ¿cómo diferencio? Hay un truquito, hay una estrategia, ¿sí? ¿Qué vas a hacer tú? Facilito. Mira, no te olvides, por favor. Ya vamos a ponerlo con este colorcito. Ya, por ejemplo, hemos dicho que el infijo, ¿cuál es? La T, ¿cierto? Ya, todo esto que está aquí, tapemos. Todo esto no vale. Tapemos, borremos. Ya, listo, ahí está. Yo les pregunto, ¿existe la palabra café? ¿Cierto? No existe la palabra café. Por ende, ese elemento que se está agregando es el infijo. ¿Ya? Ese es el infijo. Igual pasa con la otra parte. ¿Cuál es el infijo? El il. Ya. Tapemos el sufijo on. Borremos, tapemos, ahí está. No está ahí, no figura. ¿Existe la palabra dormir? No existe la palabra dormir. Por ende, ¿eso qué sería? O sea, ese es el infijo. Entonces, con esto lo que quiero demostrar es que tú, para que diferencies un sufijo de un infijo, lo único que haces es tapar. Si existiese, en este caso, pues tendríamos dos sufijos ahí. Pero si es que no, ese elemento que está ahí se le ha incluido solamente para que dé un significado adecuado a la palabra. Ahora tenemos otro ejemplo, ¿no? Altanero. ¿Ya? En este caso, la raíz, ya sabemos que es al, que significa elevado, pues. An, ¿qué significa? No hay significado. ¿Por qué? Porque es un infijo. Mientras que ero indica pertenencia, es un sufijo. ¿Ya? Y ahora volvamos a lo que le dije. Tapemos el sufijo. ¿Qué nos daría? Altán. No existe la palabra altán. Por ende, al infijo simplemente se le coloca para que dé un sentido a la palabra, ¿no? Y no suene, como una cacofonía. Por ejemplo, si tapamos la an, diría altero. No existe altero. Entonces ponemos altanero. ¿Sí, jóvenes? Ahora viene lo que es el alomorfo. El alomorfo es la variación de la representación de un morfema, mas no de su significado. ¿Qué nos indica esto? Que en este caso nosotros sabemos que un prefijo, los mencionados el in, el im y el i, ¿sí? I, siempre van a indicar negación de algo, ¿no? A eso es lo que nos indica. Por ejemplo, en la palabra inquieto, es que no esté quieto. Imposible, que no es posible. Ilegal, que no es legal. El alomorfo tiene esa función, como dice la definición, ¿no? Es variar un morfema, pero sin que en este caso cambie su significado, pues. El significado ahí va a ser siempre negación, negación y va a ser negación, ¿no? Y en el otro caso hablamos de lo que es el es o la s, o la es, que se le agregan algunas palabras. ¿Y para qué? Para indicar pues número, ¿cierto? Entonces, en conclusión podemos decir que el alomorfo o los alomorfos van a trabajar con lo que son prefijos y sufijos, básicamente.
de eso se encargan los alomorfos. ¿Sí? Entonces, jóvenes, espero se haya entendido el tema de hoy día. A pasar a resolver algunos ejercicios. ¿Ya? Bueno, entonces la primera pregunta nos dice, indique la alternativa que constituye un solo morfema. Cuando hablamos de morfema, estamos hablando de la mínima unidad significativa. Y nosotros sabemos por morfema que se puede dividir en lexical y gramatical. A su vez, el gramatical se puede subdividir en lo que son flexivos y derivados. Pero para no seguir con esto, nos centramos en la pregunta y dice, le indica la alternativa que constituye un solo morfema. Por ende, nosotros, primero que nada, no vamos a imaginarnos que se nos refiere o nos indica sobre lo que son morfemas gramaticales, porque si vamos en términos generales a hablar de morfemas gramaticales, en flexivo pues hablamos de lo que es género y número y sus accidentes básicamente, y en derivado lo que es prefijo, sufijo, infijo. Por ende, ninguna de estas palabras, o todas quizás por ahí, ¿no?, tienen todo eso. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en lo que es lexical. Si nos centramos en lo que es lexical, porque en este caso es un morfema, el morfema lexical, hablamos de que también, o lo podemos asociar con lo que son las palabras monomorfemáticas. ¿Se acuerdan las palabras monomorfemáticas? ¿No? Básicamente, mono viene de uno, un solo morfema. Entonces, ¿cuál de las alternativas tienen un solo morfema? Seguro ya se percataron, ¿verdad, chicos? Accionar no tiene un solo morfema. Y en este caso, accionar viene de acción y tiene su sufijo. Así que descartamos. Actos. Ya está actos, ¿no? Está en plural. Tiene un solo morfema. Ahí hay dos morfemas. Actuación, ¿no?, viene también de una raíz y es una palabra derivada. Actuar también viene de una raíz y viene un derivado, una acción, ¿verdad? Calor. ¿De quién proviene calor? No proviene de nadie. Por ende, la palabra que presenta un solo morfema es la palabra calor. El segundo ejercicio nos dice, las palabras descompuesto, invisible y panadero, ¿cómo están conformadas? A ver, vamos a analizar cada palabra. Primero descompuesto, a ver, vamos a separarla, ¿sí? Vamos a descomponer des y compuesto, ¿cierto? Ya tenemos el prefijo y tenemos el lexema. Invisible, tenemos un prefijo, un lexema, ¿no?, un lexema y un sufijo, ¿cierto? No nos olvidemos, prefijo, lexema, sufijo. Y en lo que es panadero tenemos lexema, un infijo, at, y un sufijo ero. Por ende, ¿qué cosa presenta? En este caso, ¿presenta sufijos? Sí presenta sufijos. ¿Presenta derivacionales? O sea, derivados. Podríamos decir que sí presenta derivacionales. ¿Presenta flexivos? No presenta flexivos. Acordémonos que los flexivos tiene que ver con lo que es el género y número de los accidentes gramaticales. Por ende, no es. En la B nos dice afijos derivacionales. Cuando hablamos de afijos derivacionales hablamos de prefijos, sufijos, infijos. Sí, sí lo presentan, pero otra vez nos señalan flexivos, no presentan nada de flexibilidad. En la C nos indica infijos, sufijos y derivacionales. Infijos solamente hay uno, sufijos sí hay varios, por ende incorrecto, ¿verdad? Porque aquí está en plural, pues, y solo hay uno. En prefijos y flexivos, ¿hay prefijos? Sí hay prefijos, ¿no? Hay dos prefijos, muy bien. Pero hay flexivos, no hay nada de flexivos. En la E nos dice raíces, sí hay raíces, lexemas, ahí lo hemos visto subrayado.
Derivados, por supuesto, son palabras derivadas. Por ende, sabemos cuál es la respuesta, ¿verdad? La E, raíces y derivados. Vamos con las otras preguntas. La pregunta 3 nos dice: las palabras bocamina y cochecama son el resultado de un proceso de formación de palabras que se denomina. Analizamos entonces. Boca y mina. En sí la palabra bocamina significa pues la galería de una mina, ¿no? Ahora, separándolos, analizándolos por parte, estaríamos frente a un caso de una palabra que presenta yuxtaposición, ya que estamos uniendo dos lexemas o dos núcleos, ¿cierto? Y esa es la característica de la palabra por yuxtaposición, que pertenecen a un grupo de la composición. Ahí también está la propiamente dicha. Y en la siguiente tenemos coche, cama. En sí la palabra coche y cama son los compartimentos que hay en los trenes que sirven para dormir. Ya. Entonces tenemos dos núcleos que nos conllevan a lo que son las palabras por juxtaposición, que están dentro de lo que es la composición. ¿Sí? Entonces ya creo que es lo correcto, ¿no? Composición, claro que sí. Derivación no, porque en este caso pues estamos uniendo dos lexemas y para que haya derivación tiene que haber un núcleo y pongamos un sufijo o un prefijo. Prefijación es similar, una raíz con un prefijo. Flexión, en este caso hablamos de lo que son los morfemas gramaticales flexivos en sus accidentes gramaticales, si no nos menciona eso, ¿verdad? Descartamos. Y las palabras parasintéticas es la unión de lo que es una composición más una derivación. Tampoco es. Por ende también descartamos y ya sabemos de antemano que la respuesta es composición. La cuarta pregunta nos dice: las palabras marino, campiña, quinceañera son el resultado de procesos morfológicos conocidos como. Entonces analizamos cada palabra. Marino, por ejemplo, la raíz o el lexema es mar. El sufijo ino. Hasta ahí estamos. Campiña, el lexema, bueno, mi campiña viene de campo, ¿no? Ahí está el lexema. El sufijo es iña. Y la palabra quinceañera, tenemos un núcleo, 15, la raíz añ y el sufijo era, ¿cierto? Por ende, vamos con la primera, ¿sí? En la primera dijimos que teníamos una raíz, un lexema y un sufijo. ¿Esto a qué clase de las palabras o por la formación de palabras pertenece? A lo que son derivadas. En la segunda, campiña es similar a marino, porque tiene su lexema y tiene su sufijo. También pertenecen a lo que son derivadas. Y la tercera palabra quinceañera, tenemos dos raíces más un sufijo. Esas pertenecen al grupo de las parasintéticas o parasíntesis. Por ende, la respuesta ya sabemos cuál es, ¿verdad? Prefijación, no, porque ninguna tiene prefijo. Descartamos de antemano. Parasíntesis sí, pero la primera no es parasíntesis, ¿no? También descartamos de antemano. Composición, la primera no es composición, es derivación, también descartamos. O sea, ¿para qué ver más los otros elementos si en la primera pues podemos descartar, ¿no? La idea es no perder tiempo también. Aglutinación, en este caso esa palabra no presenta aglutinación, también descartamos. Y por último, la alternativa E, derivación, sí presenta derivación la primera palabra, también derivación presenta la segunda palabra y la tercera presenta parasíntesis. Sí, en este caso, la alternativa, correcta, ¿no? La alternativa correcta sería la E, ya que esas tres palabras están en función de derivación, derivación y parasíntesis. Muy bien, jóvenes, espero se haya entendido el tema de hoy día, que los ejercicios hayan sido pues de acuerdo al nivel o agrado de ustedes, ¿sí? Que se haya entendido sobre todo. Y bueno, Dios quiere que todo esto pase. Cuídense mucho en su casita, cuiden a su familia
Y bueno, que Dios los bendiga. Pues conmigo es todo por hoy en esta oportunidad. Nos vemos.